Hola, hola, hola. Qué bueno que se tomó el trabajo, que te has tomado el trabajo de ingresar a este video, de abrirlo, de verlo. Te invito a que lo disfrutes, que nos acompañes hasta el final y que conozcamos cómo ver más allá, cómo, cómo poder intentar ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Y no se trata de ver algo físico, se trata de poder disfrutar algo espiritual, de no simplemente conformarnos con lo que vemos. Yo les invito a que se queden hasta el final, disfrutemos de este tiempo y muchas gracias por estar con nosotros. En la actualidad el vocabulario que se está usando es de crisis, es de escasez, es de hambruna, de necesidad y empezamos a ser parte de ese vocabulario. Y quiero recordar una historia que es muy conocida, para mucha gente es muy conocida, más que todo para los estadounidenses, que es como de sus historias top, de 1939. La historia se llama El Mago de Oz y cuenta la historia de una chica llamada Dorothy que vivía con sus abuelos y de pronto un día, por un evento pues sobrenatural, llega y cae en un mundo alterno donde se ve lejos de casa y le dice, se encuentra con una bruja buena, según la historia dice que es una bruja buena, y le dice a la bruja buena que para poder volver a casa, regresar a casa, tiene que destruir a la bruja mala e ir donde el Mago de Oz para que le conceda el deseo. Entonces Dorothy procede a hacer su travesía y regresando, y cuando iba camino a destruir a la bruja mala, se encuentra con un espantapájaros, con un hombre de hojalata y con un león. Todos carecían de algo, les hacía falta algo. Al hombre de hojalata le faltaba corazón, al espantapájaros un cerebro y al león coraje. No tenía coraje, no tenía valentía. Entonces todos dicen que de pronto si cumplen el deseo de destruir, si destruyen a la bruja mala, el Mago de Oz les concede su deseo. Finalmente destruyen a la bruja mala y cuando se presentan delante del Mago de Oz se encuentran con la sorpresa de que no era ningún mago, que fue un hombre que al igual que Dorothy llegó a este mundo en otras circunstancias raras, y que la gente al ver que llegó en un globo creyeron que era un mago y entonces lo dejaron como el Mago de Oz. Pero entonces el mago no los desilusiona, sino que les dice, ya ustedes tienen lo que tanto han anhelado. Ustedes, espantapájaros, tienen inteligencia, tiene eso que produce inteligencia, tiene un cerebro. Tú, león, tienes el coraje, la valentía, tienes, porque con eso destruyeron a la bruja. Al hombre de hojalata le dice, se necesita pasión para todo esto que hicieron, para toda esta misión, y tú le pusiste pasión y eso proviene de tu corazón. Y Dorothy finalmente vuelve a la casa con sus abuelos, despierta de su sueño. ¿Qué pasa con alrededor de esta historia? ¿Qué hay en medio? ¿Qué hay escondido en esta historia? Yo alguna vez he escuchado una narración referente a esta historia y leía que y encontraba que hay secretos escondidos. Y los secretos tienen que ver con lo que tenemos nosotros que no lo hemos tomado. Cosas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra de Dios, las escrituras, la Biblia dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. De antemano, ya están listas para que usted y yo las tomemos. Pero nos ha costado tomar las cosas. Nos concentramos más en la crisis, en la escasez, y lógicamente uno con hambre no piensa, y posiblemente el pueblo de Israel cuando estaba con hambre renegaba contra Dios y Dios respondió su oración y Dios respondió su súplica muchas veces. Pero también hay un recorderis por parte de Dios en su palabra y está en Proverbios 13:23 y dice que en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. ¿Qué es el barbecho? Es un terreno grande, es un terreno, y en ese terreno no hay sembrado, no hay nada, porque es un terreno que se deja reposar o descansar durante 1 o 2 años o el tiempo que estipule el granjero para sembrar. Y
Y ese terreno, entonces, si se está preparando, quiere decir que no tiene fruto, que no es productivo en ese momento. Y entonces nosotros empezamos a buscar en muchas partes que son visibles a los ojos lo que necesitamos para sanar lo que es invisible a nuestros ojos. Y la palabra de Dios dice que en el barbecho del pobre, o sea, en ese terreno que aparentemente no es productivo, hay abundancia. Y Dios nos invita a que tomemos esa abundancia, pero que se está perdiendo por falta de juicio. ¿Qué es ese juicio que nos está faltando? ¿Qué es esa falta de juzgar correctamente las cosas? Y entonces, volviendo a la historia del Mago de Oz, toda la vida hemos ido caminando con necesidades, andando con necesidades, pero hemos tenido aquí al frente de los ojos la respuesta para nuestras necesidades. Dios quiere sanar personas, Dios quiere restaurar matrimonios, Dios quiere limpiar hombres de perversidades, de aberraciones sexuales, pero nosotros vemos el perdón muy lejos, vemos la sanidad muy distante, vemos la restauración de relaciones imposible, y el Señor dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Él tiene preparadas para los que le aman. Y cuando leemos esto en Corintios 2.9, en 1 Corintios 2.9, a veces nos concentramos en qué son las cosas extraordinarias, las cosas del otro mundo, pero son cosas que no hemos visto simplemente porque hay una ceguera espiritual. Miren, yo tengo una parte de mi defecto visual, se llama miopía. La miopía es esa incapacidad de ver claramente algunos objetos o elementos que están distantes, que están lejos, porque la curvatura del cristal se pone borrosa. ¿Qué pasa? Que me ha pasado muchas veces que quiero ver qué hay en el letrero allá y no lo veo. Entonces, ¿qué me toca hacer? Ponerme mis lentes. Y ahí sí veo con claridad. Tenemos que pedir al Señor que ese terreno, ese barbecho que hay allá, donde difícilmente vamos a escarbar, tenemos que verlo como productivo. Tenemos que ver que hay abundancia de pan y tenemos que verlo con juicio. Y Dios quiere darnos demasiadas cosas. Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y son cosas que no han llegado a nuestros ojos, que no las hemos escuchado. Esa transformación, esas cosas que nos parecen ilógicas, Dios quiere hacerlas con nosotros. Pero también Dios nos recuerda que nuestra vida tiene que tener transformaciones. Y en el Salmo 25:14, el Señor dice, Él es amigo de quienes lo honran y les da a conocer su alianza. ¿Cómo pretendemos que Dios abra nuestros ojos si no le honramos, si no nos acercamos a Él? Y Dios puede abrir nuestros ojos para ser visionarios, para ver lo que hay más allá, para tomar el pan de la sanidad, el pan que va a quitar el hambre espiritual, el pan que va a sanar ese alimento espiritual no adulterado. Pero tenemos que aprender a honrar a Dios, porque Él es amigo de los que le honran. Y en esa amistad Él revela, Él da a conocer su alianza, sus promesas, su misericordia. Hay un tema, hay una historia, que es la historia de Dmitri Ivanovich, creo que se apellida Mendeleyev. ¿Quién es este hombre? Data más o menos de 1860 su historia, y dice que él fue el propulsor, el hombre que descubrió el patrón de la tabla periódica, el orden, inclusive como hoy la conocemos. ¿Qué pasa con Dmitri? Que su historia es una historia triste, porque dice que su papá era el médico ciego del pueblo y que eso era motivo de burlas, que no obstante su mamá era una mujer que trabajaba mucho porque se había encargado de la empresa que le había heredado a su abuelo, y finalmente su padre muere y él aún no termina sus estudios y la empresa de su madre se quema, entonces van a la quiebra y él era el menor de todos sus hermanos. Pareciera que estuviéramos hablando de Gedeón o de Josué o de muchos hombres que empiezan a pasar circunstancias difíciles. Pero Dmitri, gracias a la ayuda de su madre, logra salir adelante. Inclusive en su biografía se habla de que fue rechazado de muchas universidades de prestigio en Rusia, pero él logra terminar sus estudios y estudia y se capacita y se esfuerza y empieza a buscar cómo ver el panorama más allá, a ver más lejos. Y
muy atractivo de la historia de Dmitri es que él le preguntan, o él publica en un artículo cómo fue que descubrió este patrón de la tabla periódica. Él dice que a través de un sueño, que él estaba durmiendo y que en el sueño empezó a ver claramente todo el patrón, el orden, la ubicación, a qué correspondía cada elemento. Inclusive dice que dejó espacios en blanco dentro de la misma tabla para elementos que se iban a encontrar o descubrir, cosa que hoy en día es de esta manera, porque en ese momento eran 60 elementos y hoy ya son 118 elementos en los que estamos, que se han descubierto, se trabajan en la actualidad. Y él escribe en este artículo que efectivamente todo fue a través de un sueño, que él tuvo una revelación en ese sueño. Pero esa revelación llega precedida de un esfuerzo, de una dedicación, de un sufrimiento previo. Tal vez usted puede estar viendo este tiempo de cuarentena como un sufrimiento, pero qué bueno que usted lo vea de una manera distinta. Yo le oro a Dios y le pido, yo le digo: Señor, enséñanos a ver estos tiempos difíciles como oportunidades de mejoras. El grupo de muchachos o de jóvenes con los que trabajamos en la iglesia reconocen que constantemente yo les digo: muchachos, todo lo que pasa hoy es una oportunidad de mejora. Así lo dice la auditoría empresarial. Cuando hay una falla, ellos no lo ven como una falla, lo ven como una oportunidad de mejora. Y nosotros tenemos que empezar a mirar más allá. ¿A qué hago referencia? A ser visionarios de la palabra de Dios, de las bendiciones de Dios. Necesitamos empezar a restaurar familias, a sanar corazones, a restaurar vidas, a transformar hombres y mujeres. Y hoy, en medio de lo que el mundo llama crisis, en lo que llamamos escasez, en lo que llamamos hambruna, hay un pan, hay una provisión y hay una solución. Se llama la misericordia de Dios y el amor de Dios. Todo esto está a través de lo que los mensajes, esas pequeñas claves que Él nos ha dejado en su palabra. Esas pequeñas claves como encontrar el pan en medio del barbecho, como empezar a buscar a Dios y a honrarlo para obtener su amistad. Y finalmente Dios nos concede su favor. Si de alguna manera el Señor está tocando nuestro corazón y nos está motivando a tomar decisiones en medio de todo esto, yo quiero transformar mi familia y ser un modelo para mis hijos. Y si de alguna manera Dios toca mi corazón y me lleva a tomar decisiones correctas, mirando más allá, no mirando lo que puedo hacer ahorita para subsanar relaciones, no, sino la sanidad integral de mi vida, Él me está diciendo que me acerque a Él, que lo busque y le honre, y que Él me va a revelar su pacto, su alianza. Como consecuencia, cuando ya yo tengo la visión espiritual clara, cuando tengo estos lentes espirituales y puedo ver claramente, puedo ir al barbecho y tomar el pan, que pareciera que está escondido. Recuerden la historia. Dorothy, el hombre de hojalata, el león y el espantapájaros siempre creyeron que no tenían lo que ya estaba ahí. Nosotros hemos creído que no es posible tener muchas cosas, que no es posible ser sanos, que no es posible poder prosperar, que no es posible poder sanar. Pero Dios dice, para Dios todo es posible. Entonces, yo les invito a que en una leve oración, una corta oración, pero muy importante y significativa, usted cierre sus ojos conmigo y le diga: Señor Jesús, gracias porque tú me amas. Y gracias porque en medio de toda tu misericordia tienes espacio para mí. Permíteme seguir disfrutando de tu amor. Permíteme acercarme a ti y honrarte para poder ser digno de tu amistad. Y que tú me permitas conocer tu amor y tu alianza. Señor, enséñanos a mirar más allá. Que si hay miopía espiritual, que tú la sanes, que tú la quites. Y que tú nos permitas ver el panorama con claridad. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesemos esto con nuestros labios, y digámosle al Señor: Señor, enséñanos a abrir nuestros ojos y mirar con claridad el futuro, porque lo que tienes preparado para nosotros son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han llegado al corazón del hombre. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.